El justo solo puede alcanzar la vida añorada por una fe que pone su total confianza en Dios. ¿Qué nos dice hoy nuestro Señor a través del Evangelio de Lucas? Mi reflexión, nada más este trocito. En aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirían a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Un rabino preguntó un día al profeta Elías, ¿verdad? ¿Cuándo llegará el Mesías? Elías le contestó, ve afuera de las puertas de la ciudad y lo encontrarás cuidando leprosos. Cuando el rabino halló al Mesías le preguntó, ¿cuándo será tu día? El Mesías le contestó, hoy es mi día. Pero al día siguiente todo siguió igual. Y el rabino, claro, se sintió defraudado. Entonces el Mesías le reveló el verdadero significado de aquel hoy. Hoy sucederá todo, le dice, si escuchas la voz de Dios. Hoy es el tiempo del creyente. El pasado ya no existe, solo puede ser restaurado por Dios. El futuro tampoco existe, está en las manos de Dios. Por lo tanto, hoy es el tiempo. Es el tiempo en que el justo solo puede alcanzar esa vida tan añorada con una fe que pone su confianza en Dios. Maestro, aumentanos la fe. Oh, es muy buena petición. Es la petición fundamental para el creyente. Qué bien que no me pides bienes materiales ni privilegios, que pides la gracia de la fe, pides la gracia de reconocer a Dios y poder estar en relación íntima con Él, recibiendo de Él todos sus dones. Es una fe que oriente, que ilumine toda la vida. Hablemos pues de la fe y las maravillas que produce la fe. Todo es posible para quien cree, todo. ¿Cómo, maestro? Claro, que estoy hablando de una manera figurada cuando les hablo de esos milagros. Lo que quiero decirles es que espero los cambios de todos aquellos que creen realmente en la palabra del Evangelio y la ponen en práctica. Bueno, en todo la comparación entre la mostaza y el árbol me anima a crecer más en la fe, maestro. Y a mí también. Y descubro que la distancia entre la pequeñez de mi fe y las maravillas de sus efectos todavía es muy grande. Sí, maestro, porque mi fe también aún no arranca árboles. ¿Y por qué nadie ha hecho tales milagros, maestro? Pues porque no tienen fe. Para quien cree, todo es posible. Hablemos pues de la fe. Claro que lo que estoy viendo es que ustedes piden que su fe les aumente, o sea, en cantidad. Pero yo lo que les pido es calidad en la fe, que bastaría con un poquito de esta fe de calidad que fuera auténtica. Y aunque esta petición de la cantidad es justa, pues claro que porque están pidiendo a Dios la fe, conscientes de que es un regalo suyo. Y sí, de veras, es el regalo fundamental de Dios sobre el que se bajan todos los demás regalos, porque esa es su base. Porque la fe es alegría, optimismo, fuerza de Dios, que Dios nos ha dado para que nos sigan con entusiasmo. Y dicen, aumentanos la fe. ¿Acaso es posible que la fe crezca? Algunos dicen, o crees o no crees, no hay que a ver si crees o no. Es cierto, si la fe solamente se reduce a probar verdades, ¿verdad? A aprenderlas con la mente. Pero el creer no solamente concierne la mente, es una elección concreta. Implica una confianza completa e incondicional en Dios y también una adhesión convencida a su plan de vida que Él nos presenta. La fe, incluso aunque fuera tan chiquita como un granito de mostaza, es como una palanca que mueve mucho más que su propio peso. La fe es capaz de realizar cosas impensables, extraordinarias. Con la fe puedes arrancar de raíz un árbol grande y trasplantarlo en el mar. Eso dice
¿De veras, maestro? Sí, de veras. La fe hace las cosas humanamente imposibles, las hace posibles. La fe tiene distintos matices de significado. Lo más común y elemental es creer o no creer en Dios. Esto es lo más elemental y fundamental. Para hablar de la fe a un nivel tan universal, pues claro que no solamente podemos basarnos en la Sagrada Escritura, en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente tendría valor entonces para nosotros, los cristianos y católicos, y quizá algo para los judíos. Pero Dios ha escrito dos libros, uno es la Biblia y otro es la creación. Uno está formado por letras y palabras, y el otro está formado por cosas. No todos conocen o pueden leer el libro de la Escritura, pero todos, desde cualquier latitud o cultura donde se hallan, sí pueden leer el libro que es la creación. Pero cuando hablamos de la creación como libro que nos demuestra la existencia de Dios presente, urge disipar ese equívoco que hay según que dicen que la ciencia ya ha explicado todo el problema de la creación, ya está todo explicado, que no necesitamos recurrir a la idea de un ser fuera del mundo llamado Dios ese ser. No, ese no se necesita ya estamos más que bien explicados todo ese fenómeno. Y así dicen en esa famosa teoría del Big Bang, o sea, de la gran explosión, dicen, en una millonésima de segundo se pasa de una situación en la que no existía nada, ni espacio, ni tiempo, se pasa a una situación en la que comenzó el tiempo, que existe el espacio, y luego existe una partícula infinitesimal de materia, pero en esa, así tan pequeñita, ya está en potencia todo el universo, los millones de galaxias, como ya las conocemos hoy. Pues fíjese que la fe ha explicado todo y está precisamente más cerca de decirnos Dios está presente, más todavía que en el pasado, ¿sí? Más. Hay una pregunta que se dice que, bueno, si antes no existía nada, ni el tiempo, ni nada, pues ¿para qué nos ponemos ese problema? Y unos dicen, no, si hay que ponernos ese problema, vale la pena el interrogante. Remontarse a la historia del cosmos, se afirma también, es como hojear un inmenso libro, pero hay que comenzar por el final, hasta llegar a la primera página. Pero vemos que la primera página no está escrita. ¿Quién escribió la primera página? Y allí es precisamente en esa primera página donde la revelación bíblica tiene algo, y no algo, mucho que decir. No se puede pedir a la ciencia que se pronuncie sobre este antes que está fuera del tiempo, pero tampoco ella debería cerrarse dando a entender que todo está resuelto. Ustedes con la ciencia no pueden demostrar la existencia de Dios como se entiende así, con las palabras que quieren verlo, tocarlo. No, aquí abajo solamente se le ve a Dios como un espejo, en un enigma. A Dios no lo pueden ver directamente, sino como un reflejo en la danza de la creación, de las cosas. A Dios no se le puede alcanzar más que dando el salto de la fe, solamente así. La condición para tener el señorío sobre todo lo creado es la fe. La fe va ligada también a la oración. Todo lo que pidan con fe en la oración, lo recibirán. Pidan a Dios una fe viva, la necesitan mucho. Sí, la necesitamos mucho y corremos tiempos difíciles para nuestra fe. La duda aparece en el corazón de muchos hermanos nuestros católicos. Tanto a nivel religioso, político, social, económico, hay un desencanto grande, indiferencia, escepticismo. Y el grito que hicieron los apóstoles de darnos fe debería ser el mismo de nosotros. Señor, aumentanos la fe. Sí, ese debería ser nuestro grito fuerte. La experiencia de la fe incierta y vacilante lo vemos todos los días. Y aún en nosotros creemos en Jesús, pero no confiamos en Él totalmente.
No tenemos el coraje de hacer muchas cosas que hay que dejar. En este caso tenemos una fe que debemos robustecer, claro que sí. Esa solicitud de los apóstoles de aumentar nuestra fe es porque estaban convencidos que su madurez espiritual no era fruto de ellos, de su compromiso, sino que era un regalo de Dios. Por eso le pidieron a Jesús que los hiciera más convencidos y generosos para poder seguirlo. La razón por la que se dirigen a Jesús con esta petición es que les había propuesto algo muy difícil, el camino difícil que les esperaba. Jesús por eso educó a sus discípulos a crecer en la fe, a creer y confiar cada vez más en Él para construir su propia vida sobre la roca. Es bueno, yo que en este tiempo que profundicemos la fe, tú y yo, hagamos la vida mediante la oración, el estudio, la lectura de la palabra, la meditación, la participación en la vida de la iglesia, sí, en la vida de tu parroquia, de sus grupos, los movimientos. Pero porque una fe que no se cultiva y se alimenta mediante el trato profundo con Dios y en oración, esa fe muere, claro que muere. Pues hoy más que no urge de veras pedirle al Señor, aumentanos y cultivar nuestra fe. Un camino difícil, siempre ha sido y nos espera, pues que Dios te bendiga como Padre, Hijo y Espíritu Santo en este caminar. Pide por mí que el Señor también robustezca mi fe en calidad. Buenas y buenas.